Bienvenidos a Última Ratio, un podcast de diálogos punitivos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Última Ratio, un video podcast de diálogos punitivos. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Gaviria, abogado penalista, pero pues quién soy yo para presentarle y hacerle una introducción. Doctor Ricardo, bienvenido a este espacio académico. Realmente que es un placer para nosotros tenerlo como invitado. Y como le dije ahorita, off the record, ¿quién es Ricardo Gaviria? Ricardo Gaviria es un abogado caldense que ya hace unos 16 años dejó su ciudad desde el Tribunal Superior de Manizales en la sala penal. Como auxiliar viajó a Bogotá. Luego ya me dediqué en mi propio proyecto a una firma dedicada también al derecho penal pensado para las empresas, y pues en ese ejercicio ya llevamos 12 años. Pues nada, un apasionado del derecho penal y ahora mismo un gomoso del derecho penal internacional. Estamos estudiando el tema y queremos entrar fuertemente en ese asunto, y desde allí la invitación del día de hoy. Sí, precisamente en el tema del derecho penal internacional que usted ha estado estudiando últimamente, y más con estas situaciones que están pasando pues en el mundo, que realmente son bastante complejas y que al final ameritan un análisis serio, pausado, objetivo con relación a, pues, a todo lo que está ocurriendo, ¿no? A la actividad jurídica que se requiere. Esta conversación, doctor Ricardo, vamos a centrarla en lo que está pasando en el Medio Oriente, en el conflicto bélico en el que está participando Israel, en el que hay un órgano, una célula llamada Hamas, en donde también se está viendo afectado Palestina, y donde hay tantas opiniones. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál es el fundamento legal, cuál es la base. Por supuesto, si es que la Corte Penal Internacional puede intervenir en esta situación que está ocurriendo, ¿cuál es la base para que la Corte Penal Internacional se involucre en este asunto? De acuerdo, digamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Corte Penal Internacional ya en febrero 5 del 2021 realizó un pronunciamiento de fondo sobre la situación Palestina-Israel y determinó, bajo digamos, un estudio juicioso, que efectivamente tiene competencia sobre los territorios que internacionalmente le han sido reconocidos a Palestina, y frente, por supuesto, a los actos que cometan ciudadanos palestinos. Esto en razón a que el Estado palestino, más o menos en el 2015, se hace Estado parte de la Corte Penal Internacional, y esto lo hace en razón a que la ONU finalmente le permitió ser un Estado observador, y como Estado observador de la ONU se le permitió ser Estado parte. Ellos depositan el instrumento de ratificación en 2015, y esto implica que a partir de ese momento la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre los hechos que se cometan en el territorio de ese Estado parte. Recordemos que la Corte Penal Internacional tiene unos factores de competencia que le habilitan su jurisdicción y su competencia. Unos son en razón del territorio, es decir, en cualquier lugar que pertenezca a un Estado parte, y otro tiene que ser en razón del tiempo, y otro en razón de la persona. Entonces, si pensamos en Palestina como Estado parte, pues a partir del 2015 la Corte Penal Internacional tiene competencia en razón del tiempo de todo lo que ocurra a partir del 2015 en adelante en esos territorios. En el territorio lo que ocurra en Palestina, en el territorio que se ha delimitado para ellos, y en razón de la persona frente a todos los actos que cometan personas de nacionalidad palestina en cualquier parte del mundo. Esto nos permite afirmar una situación. La Corte Penal Internacional, de acuerdo con ese pronunciamiento, tiene competencia frente a lo que pasó. Frente a lo que pasó el 7 de octubre, cuando Hamas hace unos atentados en territorio israelí. Por supuesto, Israel, tengámoslo en cuenta, no es Estado parte, pero como lo hicieron nacionales palestinos, tiene competencia sobre esos nacionales palestinos, así el hecho lo hubieran cometido por fuera de Israel. No es necesaria la ratificación por parte de Israel. No es necesaria, porque la competencia en razón de la persona por activa, pues de la nacionalidad por activa, implica que tiene competencia la Corte sobre los miembros de Hamas que fueron al territorio de Israel a cometer estos hechos, digamos. Ese es un primer elemento. Pero además, a pesar de que Israel no haya suscrito el acuerdo o el Tratado de Roma, o no sea Estado parte, los hechos que ellos cometan en el territorio de Palestina también son competencia de la Corte Penal Internacional.
Luego entonces esa es la base legal y digamos jurisprudencial que permite que la Corte Penal Internacional actúe en ambos casos y puede tomar decisiones frente a tanto lo que haga Hamas, los miembros de Hamas, frente a lo que haga las fuerzas de defensa israelí. Entiendo. Yo creo que hay una situación que llama bastante la atención y es que pues, este conflicto ha llegado a puntos inimaginables para muchos. La guerra, la violencia se ha recrudecido de manera impresionante y esto quizá pueda llevar a que se presenten desafíos en la investigación de ciertos crímenes, delitos internacionales que se están cometiendo o que se pueden estar cometiendo. Yo quiero saber su punto de vista, cuáles son esos obstáculos que tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con relación a las investigaciones que quizá se puedan avecinar. ¿Qué piensa usted? Bien, mire, pues digamos que hay un primer obstáculo que como el enuncio les indicaba ya está superado y es la Corte ya determinó que tiene jurisdicción y competencia. Y ahí se me quedaba un dato por fuera, Javier, y es que hay un tema bien problemático y es cuál es el territorio del Estado de Palestina. Luego entonces la Corte ahí, la Corte Penal Internacional dice, bueno, yo sé que hay unos territorios ocupados, los israelíes dicen que son territorios en disputa, pero como fuera la Corte dijo, mire, hay unas líneas verdes que están trazadas desde el 67 a partir pues, de unas divisiones que se propuso la ONU en el 47. Entonces, para mí, estos territorios, que son los que deberían corresponder según el Concierto de Naciones a Palestina, ese es digamos, el lugar donde, si ocurren hechos, son de mi competencia. Entonces, hecho esto, ese primer obstáculo ya está superado. La discusión de si es Estado, no es Estado, si tiene instituciones, no tiene instituciones, cuáles son sus contornos, si puede o no puede operar, está superado porque la Corte ya lo ha indicado de esa manera. Ahora, dicho esto, por supuesto ya existe un estudio de una situación por parte del fiscal de la Corte, Karim Khan, hace poquito estuvo en el paso fronterizo de Rafah y hizo pues varias observaciones, entre ellas que ya hay casos. Ahora, por supuesto, no solo en este evento, sino en muchos, los desafíos de la Corte Penal Internacional pues, son amplios, porque realmente la Corte Penal Internacional, todos sabemos, no tiene una policía, no tiene un brazo que permita imponer lo que decide por la fuerza, depende de los estados parte. Entonces, hay unos convenios, los tratados, o el tratado implica que cada estado parte tiene que prestar su colaboración, tanto para los actos de investigación como para los órdenes de arresto y de puesta a disposición. Entonces, depende de los estados parte. El reto es lograr que la comunidad de naciones realmente se haga partícipe, cumpla con las obligaciones y ponga a disposición pues toda su capacidad para que se puedan realizar esos actos de investigación y por supuesto si se toman decisiones de convocar y hacer comparecer personas, pues que los estados lo hagan. Pues ese es el reto a superar. Ahí me surge una inquietud y es, teniendo en cuenta que pues, la condición particular de Israel y la condición particular de Palestina con relación a la ratificación de la Corte Penal Internacional, entiendo que bajo su respuesta uno podría entender que la Corte puede acudir a Palestina, digamos, para que preste su colaboración para este tipo de actividades investigativas, para hacer acudir personas. Pero hay una situación y es Israel, ¿sí? La situación particular de Israel quizá podría significar que no haya esa clase de colaboración que sí podría haber por parte del Estado palestino. Sí, eso es claro. Realmente, pues salvo que haya una variación en las condiciones políticas del Estado de Israel, la realidad es que difícilmente van a poner un personaje como Netanyahu a disposición de la Corte Penal Internacional en el evento que libraron una orden de captura, pues una orden de arresto y ponerlo a disposición. Salvo que variaron, ellos no lo van a hacer. Sin embargo, ese mensaje que envía la Corte Penal Internacional cuando ordena la detención y puesta a disposición de una persona, pues también empieza a limitarle y acercarle un poco, porque no podrá moverse los contornos de su Estado. La Corte Penal Internacional, por supuesto, no tiene esa capacidad que uno quisiera, pero es un buen inicio. Es un buen inicio para mandar un mensaje claro a la comunidad de naciones y empezar a acercarle la puerta a los violentos, a las personas que cometen estos crímenes que digamos que son de importancia y de máxima gravedad para la comunidad internacional. Ese es su alcance, no podrá entrar allá. Ahora, dejemos claro una situación también. Recuerden que pues, la Corte Penal Internacional surge, digamos, en el seno de la ONU
y tiene unos antecedentes que vienen dados precisamente por unas determinaciones que tomó el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la posibilidad de ordenar investigaciones, incluso en territorios de estados no parte, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de la ONU, digamos que se abrogó la capacidad o la facultad de velar por la paz y el orden mundial. Precisamente ese fue el fundamento de que se hayan montado los tribunales internacionales de Ruanda o para Yugoslavia, porque el Consejo de Seguridad dijo, pero esto ya se está saliendo de control, no es un conflicto solo entre las partes, puede afectar la paz mundial, montemos un tribunal internacional. Luego entonces, ya cuando surge nuestro Código Penal Internacional, Estatuto de Roma, pues ellos se reservaron la posibilidad de ordenar investigaciones en otros estados sin que sean parte, y si ellos ordenan que se levante una investigación, pueden ordenarlo, pero también podrían hacer uso de los cascos azules de la ONU. Aprovechando que usted habla del Estatuto de Roma, pues que al final es el alfil normativo de esta situación y que también ya ha mencionado a Netanyahu y quizás sus implicaciones que de pronto podría tener en este tipo de circunstancias, ¿cómo la Corte Penal Internacional puede determinar responsabilidad penal frente a estos diferentes actores? La Corte Penal Internacional, recordemos que tiene una competencia complementaria. Solo entras internamente, no se hace nada. Uno no espera que Israel vaya a hacer algo frente a su líder natural, pues porque digamos que es una causa, digamos, que viene de muchos años históricamente conocida. Pero realmente, como él es el que tiene, digamos, la disposición de las operaciones militares que se están haciendo, él es el que, como, digamos, a través de un aparato organizado de poder, está tomando las determinaciones. La Corte Penal Internacional, frente a la impunidad que eso va a generar, porque su propia comunidad no va a tomar decisiones, y la Corte Penal Internacional no se puede quedar inerme frente a una situación de estas características, pues frente a esa impunidad tiene que hacer algo, porque además están ocurriendo en territorios de un Estado parte. Luego entonces puede, de luego de un examen preliminar, abrir un caso directamente en contra de él, y a partir, digamos, de esos dispositivos que le permiten aplicar la responsabilidad por el mando y por aparatos organizados de poder, puede situar la responsabilidad. Y si uno mira detalladamente el tema, incluso ya muchos expertos en la materia vienen hablando de que esto se perfila incluso como un genocidio. Porque claramente uno observa que hay crímenes de guerra por parte de ambos bandos, por supuesto. Claramente uno observa que hay delitos de lesa humanidad y, por supuesto, todo indica o pinta, huele, parece, camina, se comporta como un genocidio. Y posiblemente la Corte Penal Internacional pudiera llegar a tomar una decisión de esas características, pues porque digamos que normativamente las conductas empiezan a encajar incluso en el genocidio. Luego entonces es perfectamente posible que se abra un caso en contra de él como líder y que ese caso termine con una orden de detención y puesta a disposición de la Corte. Doctor Ricardo, usted mencionaba que esta problemática pues, ha sido ya puesta a disposición de la Corte Penal Internacional, de los organismos internacionales, hace ya un tiempo. ¿Sí? Ya ellos han venido analizando la situación, se ha pronunciado de diferentes formas con relación a este conflicto, pero nosotros pues, hemos visto que la Corte Penal Internacional es un organismo reactivo a crímenes internacionales. ¿Cuál es su perspectiva con relación al papel preventivo que podría tener la Corte Penal Internacional frente a esos crímenes internacionales que con el paso del tiempo pues, se terminan consolidando de una situación pues, que viene del pasado y que posiblemente pues, podría generar este tipo de problemáticas? Pues mire, yo pienso y es una posición muy particular. La verdad es que, si bien es cierto, esta corporación, esta corte, es hija del derecho internacional, surge en el derecho internacional que es esencialmente político, la verdad es que cada vez es más penal y menos internacional. Por eso incluso antes se hablaba de la Corte Internacional Penal y ahora ya hablamos de la Corte Penal Internacional, porque cada vez tiene unos contornos que se acercan más al derecho penal. Tenemos un código, tenemos leyes preestablecidas, tenemos normas de competencia, formas de adjudicar responsabilidad, y eso hace que sea mucho más derecho penal. Y ese contenido del derecho penal impone una cuestión, y que para cualquier penalista es claro: el derecho penal su fundamento principal o su razón fundamental no es prevenir, sino castigar.
evitar la impunidad de los crímenes más graves para la humanidad, en el caso de la Corte Penal Internacional. Entonces, exigirle la prevención, que sea un mecanismo que permita prevenir que estas cosas ocurran, es bastante ambicioso, en mi parecer. Por supuesto, hay casos en donde puede velar porque se mantenga la paz y el orden social, cuando de pronto inicia exámenes preliminares, ya le voy a mencionar el tema, por ejemplo, de Colombia, pero realmente esta es para evitar que estos crímenes queden impunes. Luego entonces, ese es el papel preponderante. No podemos exigirle que a través de una intervención evite que esto suceda, porque el hecho tiene que ocurrir para que exista una responsabilidad, exista el hecho por el cual yo pueda responsabilizar y tomar decisiones en contra de un líder en este caso. Ahora, en la parte de prevención, quiero poner el ejemplo colombiano. En el ejemplo colombiano, por supuesto, vivimos un conflicto. En ese conflicto, la Fiscalía inició un examen preliminar y ese examen preliminar ellos lo cerraron, porque ellos inician el examen preliminar, pero ven que tenemos la JEP. La JEP está garantizando verdad, justicia, reparación, estamos en un proceso de paz. Luego entonces, y ahí sí viene una consideración política de la Corte y del fiscal de la Corte, pues hombre, ¿yo por qué voy a intervenir aquí si ellos están tratando de solucionar este problema, digamos, internamente? Y volvemos con el tema de la competencia complementaria. Es que la Corte solo entra cuando los juzgados no pueden, los estados, perdón, no pueden o no quieren juzgar los delitos, digamos, los crímenes internacionales o de importancia por la comunidad internacional. Entonces, se abre un examen preliminar para Colombia, pero como está la JEP, entonces dicen, no, yo prefiero dejar que la JEP funcione, ustedes sigan ahí juiciosos, haciendo su tarea, su trabajo, y mientras tanto yo no intervengo porque no quedo habilitada por mi competencia complementaria. Pero eso sí se manda un mensaje que tenemos que hacer el trabajo serio, que tenemos que hacer el trabajo juicioso y no dejar en impunidad los crímenes. Si eso llega a suceder, si la Corte llega a determinar que fue que se constituyeron cosas juzgadas ilícitas o fraudulentas, que no se juzgó en rigor las cosas, pues puede entrar. Entonces, sí, ese juego político sí entra a tener un poco de incidencia en las decisiones de los estados. Pero en lo fundamental, nosotros o la Corte o el derecho penal está es para sancionar al delito y sus responsables, no para prevenirlo. La realidad es que cuando esto avance y pasarán muchos años y la Corte logre consolidarse y esperemos que así sea, pues a lo mejor sí podremos mandar un mensaje de prevención general. Pero por lo pronto, las condenas que hay en la actualidad no son muchas y esas condenas pocas pues no permiten mandar un mensaje. Pero lo importante, yo creo, y esto es lo definitivo, de la Comunidad de Naciones y lo que se ha construido internacionalmente hablando para evitar, o más bien para sancionar este tipo de situaciones graves como el que se está presentando en este último mes, se tienen que activar todas y no pueden dejar de trabajar, así se sepa o se pueda prever que a lo mejor nunca vamos a poder detener a Netanyahu si es que hubiese una orden en contra de él, pero sí la Comunidad de Naciones tiene que sentar su voz de protesta. Esto, y con eso termino, Javier, esto huele, parece, se comporta como un genocidio y no puede la comunidad, el Concierto de Naciones, quedarse sin hacer nada, sin levantar la mano, porque no vaya a ser que suceda lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se descubrió. Doctor Ricardo, yo quiero hacerle una pregunta, pues una última pregunta, y es, a mí me llama bastante la atención que toda la actividad, o al parecer, o quizás si se quiere, las circunstancias efectivas que se han presentado en la Corte Penal Internacional siempre se circunscriben a un territorio específico. Yo realmente no recuerdo una intervención de la Corte Penal Internacional que no se refiera al continente africano, relacionado con máximos responsables de estados o de fuerzas militares africanas. Eso a mí me lleva a pensar, quizá no afirmar, pero sí cuestionarme si realmente hay un sesgo colonialista o un sesgo por parte de la Corte Penal Internacional que implique que solo se centre en las problemáticas relacionadas única y exclusivamente con ciertos sectores de la sociedad, con ciertos lugares geográficos, y no, por ejemplo, que no se centre en el conflicto Ucrania-Rusia, o por lo menos quizá que me hace pensar que eso no va a tener un final efectivo, ¿sí? Que no va a haber una investigación seria quizá, y solo se va a quedar en un informe preliminar, en comentarios, en conceptos. ¿Usted qué piensa con relación a este
quizá sesgo, ¿no? ¿Usted qué cree? No, digamos que esa inquietud no es únicamente suya, muchos estudiosos de este tema la tienen. Sin embargo, yo creo que hay varias explicaciones y varios factores, ¿sí?, que parten de algunas, digamos, que se trata de una justicia de vencedores finalmente, y eso tiene que ver, ya lo abordo, pero primero quisiera tocar un tema. Eh, la Corte Penal Internacional, su competencia es complementaria. Solo puede intervenir cuando los estados no quieren o no pueden. Y si partimos de esta consideración, tenemos que tener en cuenta que precisamente en el continente africano hay países que en vías de desarrollo cuyas instituciones no son fuertes, cuyos órganos de justicia realmente o están en formación o no están consolidados. Entonces, precisamente allí es donde tiene un mayor ámbito de injerencia la Corte Penal Internacional. De hecho, si uno lo mirara lo más de la mejor manera posible, de la manera más bondadosa posible, podría llegar a afirmar que antes esto ratifica que la Corte ha sido respetuosa de sus factores de competencia, del mandato que los estados partes le entregaron. Porque ¿cuál es el mandato? Usted solo entra en los eventos en los que el Estado no puede hacer internamente su tarea, en los que el Estado está generando impunidad. Entonces, claro, si miramos cuál ha sido el papel protagónico de momento de la Corte Penal Internacional, porque sus procedimientos son lentos de todas formas, pero el momento ha sido fundamentalmente en África, en países que no tienen instituciones muy fuertes. Eso explicaría por qué así tienen mayor incidencia. Pero también hay una razón, y es del orden de su origen, y es precisamente de lo que se ha denominado la justicia de vencedores. Finalmente, esto nace después de la ONU nace, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ahí está el Consejo de Seguridad de la ONU, que hay 5 miembros permanentes que fueron las potencias ganadoras, y esas potencias ganadoras tienen el poder de veto frente a cualquier actuación. De hecho, varias de ellas no han suscrito el tratado. Por ejemplo, el tratado no lo suscribió Estados Unidos y Rusia no lo suscribió. Entonces es difícil que frente al tema de Rusia vaya a suceder algo, porque en cualquier momento Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, puede vetar cualquier actuación. Entonces, claro, por supuesto ahí entran unos problemas, pero pues Ucrania sí le dio competencia, a pesar de no ser Estado parte, le dio competencia por unos temas específicos a la Corte, y la Corte está haciendo un examen preliminar sobre el particular. Por supuesto puede que no avance, pero es por el poder de veto que tiene Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y por eso no le niego que hay unos factores que impiden que nos extendamos o que la Corte tenga una jurisdicción diferente. Pero también tiene una explicación, y el ejemplo sería, claro, si yo hago una estadística de dónde hay más delincuencia, por supuesto en Bogotá me va a dar que la delincuencia es más alta, pero lo que tengo que tener en cuenta es que obviamente Bogotá tiene más habitantes que otra ciudad. Entonces, por supuesto, en África puede que haya habido más intervención de la Corte, pero es que allá es donde hay unas instituciones más débiles. En Sudamérica también, pero por ejemplo en Venezuela hay un examen preliminar abierto, Colombia tiene un examen preliminar, pero se cerró en virtud de que la jefe está actuando, y Karim Khan, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, vio que eso está siendo efectivo y entonces paró. Pero esa es la razón de ser, no solo que tenemos instituciones más débiles, sino que de todas maneras las potencias sí tienen un poder de manejo de la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué quiero resaltar? De todas maneras, antes no teníamos nada. Cuando suceden los juicios de Nuremberg no había código, no había leyes internacionales, no había delitos internacionales, algún intento, pues, por allá después de la Primera Guerra Mundial, de judicializar internacionalmente a una persona, no había nada. Sin embargo, se sacaron adelante esos juicios de Nuremberg, violando todos los principios del derecho penal, todos los fundamentos. Pero por supuesto ya sirve como una costumbre, y ahorita hemos avanzado y hemos ganado terreno. El derecho penal está ganando terreno en ese campo. Antes era un tema puramente internacional, del derecho internacional público, y el derecho penal cada vez se está rodeando de más garantías y más garantías, y estamos avanzando. Llegará el momento que ese poder de veto de la Consejo de Seguridad de la ONU desaparezca, y aquí es donde yo quiero hacer un llamado. Este terreno está fértil y completamente habilitado para los penalistas. Los penalistas tenemos que empezar a personarnos de ese terreno, llegar a esos terrenos del derecho penal internacional, dotarlo de contenidos. Todavía faltan muchos contenidos, muchos desarrollos en materia de doctrina, y que podemos hacer. Todo está propiciado para hacerlo, para adueñarnos,
para llevar a que eso sea un escenario realmente garantista y eficaz. No podemos echar de menos o no darle la valía suficiente a lo que se ha logrado, porque es mucho. Nos falta, sí, en materia internacional penal, pero lo que podemos lograr es mucho y lo que se ha logrado es bastante. Y ha costado muchos años de historia y se han logrado cosas importantes. Poquitas, sí, doctor Javier, pero con toda seguridad esto va a permitir dar pasos agigantados. Lo importante es que los penalistas nos apersonemos de esta tarea. Pues doctor Ricardo, realmente a mí me parece que este tema despierta muchísimas pasiones. Definitivamente creo que no es fácil hablar de un conflicto que incluso pues no nos pertenece, pero quizá eso nos permite mirar de una manera más objetiva, quizá desde afuera, una situación pues que se ha presentado ya durante tanto tiempo. A mí no me resta nada más que agradecerle por su espacio, por el tiempo que ha tenido usted con nosotros, con Última Ratio, con Diálogos Punitivos. Esto es una problemática no solo de los abogados, sino del mundo, de todos los ciudadanos del mundo. Entonces es importante que este tipo de situaciones que están pasando hoy, todos las conozcamos en los términos que usted pues, nos ha explicado hoy. Entonces pues no me queda nada más que agradecerle y esperamos tenerlo aquí próximamente. Así será. Esto fue Última Ratio, un podcast de Diálogos Punitivos. ¡Hasta la próxima!